un broche robado, un pianista desaparecido y un testigo que nunca volvió a hablar. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Luis. Dime, ¿dónde nos escuchas esta noche? Tu presencia realmente da vida a estos misterios. Bien, comencemos. Los banderines ondeaban con la brisa de finales de verano, y sus cintas pastel se ondulaban alegremente sobre los setos que enmarcaron el pabellón Finchley. Bajo la sombra de un roble centenario, las mesas crujían bajo el peso de las esponjas Victoria, las migas de ruibarbo y los bollitos apilados como almenas en miniatura. Los niños correteaban con molinos de papel y cerca del escenario de caballete la banda de música entonó una entusiasta, aunque algo desafinada, interpretación de Jerusalén. Era, al parecer, la tarde más encantadora que el pueblo de Little Finchley había visto desde la coronación. La fiesta de verano del pabellón Finchley era toda una institución. Ese año, lo recaudado se destinó a la restauración del tejado de la iglesia de Santa Ana, y todos, desde el reverendo Padwick hasta la directora de correos, se habían vestido de domingo para comer tartas de mermelada y fingir que no cotilleaba. La señorita Marple, sentada bajo una sombrilla de flores junto a la carpa del té, bebía un sorbo de Earl Grey y lanzaba una mirada suave y discreta a la multitud. Ya había presenciado 3 flirteos encubiertos, 2 reconciliaciones a regañadientes y una pelea mal disimulada entre la esposa del vicario y el nuevo dueño de la panadería. Tales acontecimientos, se repetía a menudo, eran el corazón mismo de Inglaterra, a partes iguales, celebración y escándalo sutil. Al fondo del césped, donde el terreno descendía suavemente hacia el quiosco de música, se alzaba el centro de la fiesta, el pabellón Finchley. Una elegante pero envejecida estructura de hierro ornamental y pintura descascarillada había albergado representaciones teatrales y veladas musicales. Ahora era una curiosidad del pasado, aunque recientemente se había hablado de su restauración. La idea, como era de esperar, surgió del señor Julian Harmstone, un empresario jubilado de renombre en el West End que se había mudado a la antigua Grange la primavera anterior. Un hombre alto y rubicundo, de gestos amplios y con tendencia a dominar cada conversación en la que participaba. El señor Harmstone había declarado su intención de revivir el pabellón como un centro de vida cultural una vez más. Algunos aplaudieron, otros, en particular aquellos que recordaban menos que brillante la reputación en los círculos teatrales, no lo hicieron. A las 3 en punto, el maestro de ceremonias golpeó el micrófono en el escenario del pabellón. Un chisporroteo de estática, seguido por el timbre claro y dramático del propio señor Harmstone. Damas y caballeros, vecinos y mecenas del arte, bienvenidos. Aplausos dispersos resonaron entre la multitud. Hoy, como saben, continuó, gesticulando ampliamente, lanzamos no solo una fiesta, sino una visión para el renacimiento del pabellón Finchley, un lugar donde la risa y el lirismo volverán a encontrar un hogar. Fue interrumpido por un crujido agudo y astillado. Provenía del techo del pabellón. Todas las miradas se volvieron hacia arriba. Un segundo crujido, más largo y siniestro, resonó en el verde, y entonces, con una espantosa inevitabilidad, la viga de soporte central cedió. Lo que sucedió a continuación fue tan horroroso como surrealista. La plataforma de madera se deformó. El señor Harmstone, aún con el micrófono en la mano, se tambaleó hacia adelante, agitando los brazos. El público jadeó. Algunos gritaron. En un instante se desplomó a través del suelo y desapareció de la vista. Se hizo un silencio atónito. Momentos después, el caos. Varios aldeanos corrieron hacia el escenario. El reverendo Padwick intentó calmar a la multitud,
mientras el agente Lyle daba órdenes y luchaba por alcanzar los escombros. La señorita Marple, levantándose silenciosamente, plegó su sombrilla y avanzó con urgencia. Para cuando llegó al pabellón, se había reunido una pequeña multitud. La figura desplomada del señor Harmston yacía bajo el escenario, medio enterrada en astillas. Su cuello estaba doblado en un ángulo terrible. Una mancha de sangre marcaba el suelo. «Está muerto», murmuró el doctor Carlyle con tristeza, después de arrodillarse junto al cuerpo. Instantáneamente. Pobre diablo. La señorita Marple no habló. En cambio, se arrodilló no junto al cadáver, sino justo a su izquierda, donde un extraño trozo de tela asomaba por debajo de una tabla suelta. No dijo nada al respecto. Todavía no mientras todos los demás estuvieran tan absortos en el horror del momento. En cambio, se puso de pie de nuevo, se ajustó los guantes y miró pensativa hacia el pabellón en ruinas. Su mirada, suave y modesta, vagó no solo por la madera, sino por los rostros reunidos cerca, uno o dos de los cuales mostraban mucha más conmoción que tristeza. Uno, notó, no mostraba ninguna conmoción. Se había anunciado como un día de restauración. En cambio, había comenzado con una muerte. Y aunque todos lo calificaron de trágico accidente, los suaves ojos azules de la señorita Marple ya albergaban una sospecha diferente, formándose y aún no expresada. Esperaría. Siempre lo hacía, pero alguien, de lo que estaba bastante segura, acababa de cometer un asesinato a la antigua usanza en el lugar más público. Para cuando las sombras se alargaron y los banderines se inclinaron como desgastadas banderas de tregua, la fiesta se había disuelto casi por completo en fragmentos inquietantes. Bollos a medio comer permanecían abandonados en los platos. La gelatina temblaba intacta y la banda de música hacía tiempo que había enmudecido, sus miembros demasiado conmocionados para intentar una marcha de cierre. La alegría que tan solo una hora antes había burbujeado entre la multitud como limonada recién servida se había desvanecido por completo. En su lugar había una tensión frágil que se aferraba a cada palabra susurrada y mirada especulativa. La noticia de la muerte del señor Harmston ya se había extendido más allá del césped del pabellón. Se había oído a la viuda Prowse, regenteadora de la mercería junto al paso a nivel, decirles a un par de dependientas que le habían dado un golpe en la cabeza como si fuera el corcho de una botella. La declaración era tan inexacta como gráfica, pero tales detalles rara vez entorpecen los chismes en Little Finchley. La señorita Marple, tras regresar a su silla bajo la sombrilla, removía el té con el aire preciso de quien escucha y finge no escuchar. A su alrededor, las conversaciones zumbaban como abejas agitadas. «Siempre dije que el pabellón era una trampa mortal», declaró la señora Emmeline Grantley, inclinándose desde la mesa contigua con la solemne autoridad de quien nunca antes había dicho tal cosa, pero ahora estaba completamente convencida de haberlo hecho. Madera podrida, clavos sueltos. No debería haber estado allí arriba, no con esos zapatos. Eran de cuero italiano, intervino su hermana, Dora Wilkes, con el tono de quien se había dado cuenta. Muy finos, pero terriblemente resbaladizos. Uno pensaría que un hombre de su edad lo habría sabido mejor. «Oh, es trágico», suspiró la señorita Leticia Moffat, que daba clases de piano a la mitad de los niños del pueblo. Y después de todo lo que había hecho por el pabellón, además, toda esa charla sobre traer Shakespeare y la ópera al Little Finchley. Al otro lado del césped, una conversación diferente se gestaba entre el reverendo Padwick y el doctor Carlyle, justo fuera del cordón policial que rodeaba el escenario en ruinas. El agente Lyle, nervioso y con el rostro enrojecido, intentaba mantener la escena despejada, aunque con poco éxito. Varios curiosos se asomaban entre los listones de la barandilla de madera,
murmurando en voz baja. «Un accidente», murmuraba el vicario. «Uno terrible. Es trágico, por supuesto. ¿Pero no criminal?» El doctor Carlyle negó lentamente con la cabeza. El cuello se rompió al instante. No había signos de traumatismo externo ni hematomas más allá del propio impacto. Pero su voz se fue apagando, apretando los labios en una fina línea. «¿Pero?» preguntó el vicario con suavidad. «Pero algo no cuadra. Seré sincero. Harmstone era un hombre mayor, sí, pero robusto, y ese escenario no estaba hecho para derrumbarse bajo el peso de una sola persona. No, a menos que algo haya sido manipulado. La palabra manipulada persiste como la nota final de un acorde disonante. En otro lugar, al fresco resguardo de la tienda de té, 3 figuras se acurrucaban tazas de té sostenidas como escudos. Thomas Everley, un pasante de abogado que se enorgullece de su lógica, la señorita Clarissa Beck, la directora de la Sociedad Histórica de Damas, y el joven George Hemsley, recién salido de la universidad y lleno de teorías. «Fallo estructural», insistió Thomas, tamborileando pensativamente con la cuchara. «Así de simple. Los soportes son originales, tienen más de 100 años. Ya no hacen edificios que duren, no sin mantenimiento». «No seas ridícula», sollozó Clarissa. «El pabellón fue examinado hace solo 2 meses. La firma de mi sobrino hizo la evaluación. Julian Harmstone se aseguró de ello. Estaba planeando ese fondo de restauración muy en serio. No fue negligencia». «Bueno, si me preguntas», dijo George en voz baja, «es conveniente, ¿no? Para alguien. Harmstone se ganó enemigos, incluso en un lugar como este. Todas esas renovaciones habrían molestado a cierta gente». Clarissa entrecerró los ojos. «¿Insinúa sabotaje?» «Digo», respondió George con cautela, «que a veces las mejoras se hacen a costa de la tradición. No todo el mundo quiere que las luces de Londres brillen en Little Finchley». Sus voces se apagaron al pasar la señorita Marple, una figura silenciosa entre la multitud parlanchina. Se detuvo para ajustarse los guantes, lo suficiente como para captar el final de su intercambio. No hizo ningún comentario, por supuesto. No era su estilo, pero en su interior una pequeña observación se asentó, que el tono de George había sido especulativo, sí, pero la forma en que Clarissa se había enderezado en su silla no lo era. Al atardecer, el césped del pabellón había sido acordonado con una barrera de cuerda y lona montada a toda prisa. El doctor Carlyle había llevado el cuerpo a la consulta y se había llamado a un inspector regional de Dorking. Los aldeanos, la mayoría de los cuales se habían quedado mucho después de que terminara la fiesta, finalmente comenzaron a regresar a sus hogares, no sin antes compartir su versión de los hechos al menos 2 veces con quien quisiera escucharlos. La señorita Marple regresó a su cabaña en Church Lane justo antes del anochecer. Su doncella, Florence, había encendido el fuego y preparado una bandeja con sopa y jamón frío, pero la anciana apenas la tocó. En cambio, se sentó junto a la ventana con su labor de punto, con la mirada fija en la silueta del pabellón a lo lejos. No era lo repentino de la muerte lo que la preocupaba. Al fin y al cabo, los accidentes ocurrían. No, la forma de la tragedia, su ritmo, resonaba extrañamente en su memoria. Había visto historias similares antes, aunque no siempre de forma tan pública. Y luego estaba la tela. Antes se había guardado en el bolsillo el pequeño trozo de tela estampada que había asomado por el escenario astillado. No era más grande que un sello de correos, pero tenía un rico bordado floral. Era un detalle extranjero y no encajaba con ninguno de los rústicos adornos de la fiesta. Nadie más lo había notado, nadie más lo había buscado. La señorita Marple le dio vueltas entre los dedos y luego lo guardó en su cesto de costura. Podría no significar nada, por supuesto.
pero podría significar todo. Mientras la luna salía y proyectaba una tenue luz sobre los tejados, el pueblo de Little Finchley dormía inquieto, y en una pequeña sala, una anciana silenciosa estaba sentada con sus agujas tintineando, sus pensamientos desarrollándose más rápido que las hileras de su labor. En algún lugar bajo los alegres banderines y los pasteles azucarados, alguien había enterrado un motivo, y la señorita Marple tenía la intención de encontrarlo. La mañana amaneció en Little Finchley con una luz descolorida que parecía contener la respiración. El pueblo, aún en silencio por los acontecimientos del día anterior, despertó no con el canto de los pájaros, sino con susurros. Las cortinas se movieron antes de lo habitual, y la cola de la panadería era inusualmente larga, no porque el pueblo hubiera desarrollado un repentino antojo de crumpets, sino porque todos querían ser los primeros en enterarse de las últimas novedades. La señorita Marple, fiel a su estilo, se levantó a las 6:30 y desayunó su habitual media tostada con miel, agua caliente y limón. Se permitió una segunda taza de té solo después de leer la North Meads Gazette, que, aunque demasiado pronto para publicar la tragedia del Pavilion, incluía una historia interesante sobre la malversación de fondos de un concejal en Woking. La leyó 2 veces. A las 8:30, un coche oscuro con matrícula de la policía de Surrey se detuvo en el camino que conducía al Finchley Pavilion. El rumor corrió más rápido que el motor. Antes incluso de que las ruedas se detuvieran, ya se sabía, gracias a un avistamiento del primo del ayudante del carnicero, que un hombre mayor había llegado desde Dorking. Era una figura robusta, con abrigo de tweed y sombrero de ala afilada, de paso ágil y expresión tallada en piedra caliza. El inspector Walsh. Se esperaba su llegada y, sin embargo, ahora que estaba allí, parecía, de alguna manera, cargar con el peso de la muerte sobre sus hombros. La señorita Marple lo observaba desde el otro lado del prado mientras cuidaba sus rosas. No es que necesitaran atención. Las había podado el día anterior, pero eso le daba una excusa para observar sin que lo pareciera. Vio cómo los ojos de Walsh escudriñaban la escena, cómo se detenía cerca del límite del pabellón, cómo le hablaba a la gente Lyle con un leve asentimiento sin perder una sola palabra. El pabellón permanecía acordonado. El escenario había sido parcialmente desmantelado por orden del doctor Carlisle, y una lona cubría el agujero en el que había caído el señor Harmston. Un silencio silencioso lo rodeaba aún, como si la propia estructura hubiera sido silenciada. A las 10, el inspector Walsh había comenzado las entrevistas formales en el salón parroquial. El reverendo Padwick le había ofrecido el espacio con expresión solemne y una bandeja de Bourbon Cream. Fue allí, a puerta cerrada y junto a himnarios polvorientos, donde comenzó la investigación en serio. Entre Sishin y Tishin, los primeros en ser llamados estaban los que estaban más cerca del escenario durante el derrumbe: el propio reverendo Padwick, Clarissa Beck, Thomas Everley, George Hemsley. Cada uno salió del pequeño salón con un aspecto distinto, algunos nerviosos, otros satisfechos, otros pálidos y temblorosos. La señorita Marple no fue llamada. Todavía no. En cambio, visitó el cementerio, supuestamente para revisar los arreglos florales que habían dejado en la lápida de su difunto primo Edmund. Le daba una posición privilegiada sobre el césped y una buena excusa para hablar con el sepulturero, el señor Nibbs, a quien nunca le faltaban comentarios. «¿Qué cosa más extraña, señorita?», dijo, apoyándose en su pala. «Ese viejo pabellón cediendo así, aunque yo digo, algunos dicen que no cedió. ¿Acaso lo hizo?», repitió la señorita Marple con suavidad. Nibbs sorbió por la nariz. Sí, dijo que el perno de la viga no estaba oxidado,
Dijo que estaba cerrado, limpio, sí. ¿En serio?, preguntó, sin apartar la vista de las caléndulas. Mensaje del alguacil, aunque se supone que no debe decirlo, por supuesto. Pero su hermana está casada con mi sobrina, y siempre hablan mientras comen el postre. La señorita Marple se permitió un pequeño asentimiento, una viga aserrada. No era decadencia, no era una construcción deficiente. Eso lo cambió todo, y sin embargo, confirmó algo que ya había empezado a sospechar. De vuelta en el pueblo, el inspector Walsh se reunió con el doctor Carlyle en el consultorio. Los dos hombres hablaron largo y tendido. Sus voces se oían débilmente a través de la ventana entreabierta. La señorita Marple, que pasaba por allí para entregarle una esponja a la esposa del vicario, se detuvo brevemente, como si admirara un campo de lavanda. Ninguna señal de forcejeo, decía Carlyle, pero la fractura fue precisa, muerte instantánea. Si el hombre hubiera caído medio metro a la derecha, podría haberse roto la pierna. ¿O medio metro a la izquierda?, preguntó Walsh. Habría caído entre las vigas. Con hematomas, quizá, pero improbable que lo matara. Conveniente, murmuró Walsh. Alguien sabía dónde hacer la fractura. La señorita Marple reanudó su caminata. Esa tarde recibió una visita. Clarissa Beck, todavía visiblemente inquieta por la entrevista, llegó con una lata de galletas de limón y una sonrisa forzada. Habló rápido y con más halagos de lo habitual, elogiando las cortinas, las hortensias e incluso el esmalte de la bandeja de té. La señorita Marple escuchó cortésmente y ofreció galletas. Solo después de 10 minutos de cortesía, Clarissa empezó a dar vueltas al tema. «Conocías a Julian Hamston, ¿verdad? Más que la mayoría». «Tan bien como cualquiera de nosotras», respondió la señorita Marple con ligereza. Le gustaba mucho dar discursos. «Sí, pero me dijeron que hablaste con él en la biblioteca la semana pasada, sobre ese libro sobre diseño teatral. Un hombre extraño, ¿verdad? Ambicioso, quizás demasiado. ¿No crees que tenía enemigos?» La señorita Marple sonrió amablemente. «Querida, cualquiera con ambición inevitablemente colecciona algunos». Clarissa dio un sorbo a su té. Sus manos no le temblaban del todo. Una vez amenazó con cerrar la Sociedad Histórica de Mujeres. Dijo que éramos anticuados y faltos de ambición creativa. ¿Te lo imaginas? «Puedo», dijo la señorita Marple con serenidad. Era un hombre de opiniones. «Y rencores», murmuró Clarissa. Luego se mordió el labio. Aunque, por supuesto, nadie le deseaba daño. No, de verdad. Después de que Clarissa se fuera, la señorita Marple entró en su salón y sacó el pequeño trozo de tela bordada una vez más. Lo examinó bajo la lámpara. Los colores carmesí, dorado y azul pavo real sugerían algo teatral, como un disfraz. No pertenecía a ninguno de los puestos de la fiesta, y ciertamente no al atuendo del señor Harmston. Pensó de nuevo en la visita de Clarissa. Imprudente, nerviosa. ¿Había venido a compartir chismes o a comprobar lo que sabía la señorita Marple? Esa noche, el inspector Walsh finalmente llamó a la puerta. Fue cortés pero directo. «Me han dicho que vio la caída, señorita Marple. Yo lo hice. Desde la tienda de té». «¿Y vio a alguien cerca del escenario antes de que ocurriera?» «Había mucha gente cerca. Era una fiesta, inspector, aunque no creo haber visto a nadie manipulando las tablas del suelo, si a eso se refiere». Walsh asintió con firmeza. «Hemos confirmado que la viga de soporte fue cortada deliberadamente. Alguien planeó esto. Qué desafortunado», dijo con suavidad. La observó un momento. «Tiene usted fama, señorita Marple, de perspicaz. Yo tengo fama de tejer, inspector, pero a veces uno observa cosas. ¿Y ha observado algo que valga la pena compartir?» La señorita Marple levantó la vista con ojos serenos. «He observado», dijo, «que el señor Harmston no era universalmente querido».
he observado que recientemente había molestado a varias personas, y he observado que cuando la gente finge ayudar, a menudo es para ocultar que tiene miedo. La boca de Walsh se torció ligeramente. Si por diversión o por respeto, era difícil decirlo. Mañana hablaré con varios más. Sí sé, me ocurre algo más. Estaré en casa, respondió ella, como siempre. Se quitó el sombrero y se fue. La puerta se cerró con un suave clic. La señorita Marple se quedó un momento más en el pasillo, con la tela bordada aún en la palma de la mano. Habían cortado la viga. El escenario estaba preparado, y en algún lugar, entre los banderines y los bizcochos, alguien había decidido que Julian Harmston no volvería a dar un discurso. El día siguiente amaneció con una luz inquieta, de esas que se filtran lentamente, sin saber si revelar u ocultar. El pequeño Finchley, aún vestido en el suave silencio de la mañana, zumbaba especulando. Apenas los carros de la leche tintineaban por el callejón, empezó a circular la noticia de que el inspector Walsh tenía un sospechoso. De hecho, era tema de considerable discusión en la tienda de comestibles a las 9. La señora Penfold, mientras seleccionaba sus huevos con innecesaria deliberación, le susurró el nombre al oído a la señora Delahaye, quien a su vez lo repitió más alto de lo necesario al señor Brisket en la caja. El joven, George Hemsley, dijo la señora Delahaye con un dejo de deleite en su voz. Ya saben, el de las gafas y la educación de Cambridge, siempre parecía demasiado listo. «Demasiado listo», murmuró el señor Brisket, mientras pesaba zanahorias, «y no lo suficientemente cuidadoso. Si me preguntan, siempre son los que vuelven de la universidad, llenos de ideas, los que causan problemas». La señorita Marple, entrando justo a tiempo para oír la última parte, le dio los buenos días amablemente al dependiente y comenzó a mirar las conservas sin hacer comentarios. Sin embargo, su mirada permaneció pensativa. George Hemsley. No fue del todo inesperado. Había estado cerca del escenario del pabellón, criticando abiertamente los grandiosos planes de Harmston, y en más de una ocasión había expresado su preocupación por las implicaciones financieras de convertir Little Finchley en una ciudad teatral de segunda categoría. Pero mientras la señorita Marple elegía un tarro de mermelada de frambuesa y pagaba sus artículos, no pudo evitar sentir que algo faltaba en la lógica. O mejor dicho, que algo se había insertado con demasiada precisión. Esa misma mañana, en la vicaría, el inspector Walsh visitó al reverendo Padwick. La conversación no fue privada por mucho tiempo. Florence, la doncella de la señorita Marple, tenía un primo en la cocina del vicario, y en menos de una hora los detalles llegaron a Church Lane en un torbellino de intrigas susurradas. Al parecer, se había oído a George amenazar al señor Harmston durante las reuniones de planificación para el resurgimiento del pabellón. Sus palabras, «arruinarás todo lo que hace de este pueblo lo que es», habían sido recordadas por más de un testigo. También, según Walsh, había tomado prestadas herramientas del cobertizo del jardín de su tío la noche anterior a la fiesta. Una pequeña sierra, entre ellos. Esa tarde, George fue llevado a un interrogatorio formal. No hubo arresto, pero el tono del pueblo cambió. La señora Emmeline Grantley, de las que nunca perdían una oportunidad para reflexionar, le dijo a cualquiera que la escuchara que siempre había sospechado algo extraño sobre el chico. Clarissa Beck, por otro lado, parecía más nerviosa que satisfecha. Mantuvo las cortinas corridas ese día. Su única visita fue un miembro de la Sociedad Histórica que no se quedó más de 7 minutos. La señorita Marple, mientras tanto, atendía a sus crisantemos y no dijo nada a nadie sobre George Hemsley, hasta que él mismo fue a verla.
Era casi la hora del té cuando apareció en el camino de entrada con la camisa en la mano, las mangas arremangadas por encima del codo y el isate Saint-Washasa, cuello ligeramente torcido. Su expresión no era de culpa, sino de desconcierto. «Espero no estar molestando», dijo, casi sin aliento, mientras Florence abría la puerta. La señorita Marple levantó la vista de su bordado. «En absoluto, señor Hemsley. Pase, por favor», lo hizo, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el pelo de una manera que delataba nerviosismo más que estilo. Si necesitaba hablar con alguien que pudiera entrar en razón, empezó mientras ella servía el té. «Hago lo que puedo», dijo amablemente. «Siéntese. Y tome un bollo. Solo tienen un día». Lo hizo, pero se limitó a mirarlo. «Creen que lo hice yo», dijo sin rodeos. La señorita Marple no fingió sorpresa. Tomó prestada una sierra. Discutió con el señor Harmston y estaba cerca del escenario cuando se derrumbó. «Lo sé», dijo George, «pero eso no prueba nada. Yo era uno de los muchos que no estaban de acuerdo con él». Clarissa lo despreciaba. También la señora Roper. Incluso el vicario pensó que era demasiado teatral. Y, sin embargo, respondió la señorita Marple, ninguno de ellos pidió prestadas herramientas la noche anterior a la fiesta. George suspiró. «Eso es lo peor. Las tomé prestadas para ayudar a reparar el tablón de anuncios del club de cricket. Se había soltado con el viento, pero no se me ocurrió mencionarlo. Parecía trivial». «Nada», dijo la señorita Marple con suavidad. «Es trivial cuando te interrogan». La miró con algo parecido a la desesperación. «Me cree, ¿verdad?» La señorita Marple juntó las manos en el regazo y lo observó. «Creo», dijo lentamente, «que la verdad a menudo tiene un rostro más silencioso que la falsedad». «Y usted, señor Hemsley, no me parece el tipo de joven que podría ver a través de una viga en secreto y luego estar de pie tranquilamente en una fiesta momentos después, bebiendo limonada mientras espera el momento fatal». La miró fijamente. «Entonces, ¿qué hago? Deja que el inspector investigue. Y deja que la verdad salga a la luz. Siempre sale a la luz, al final. El truco está en no apresurarse». Después de que él se fuera, la señorita Marple se recostó en su silla, su mente uniendo hilos, como antes sus manos lo hacían con el estambre. George no era tonto, pero tampoco astuto. Sus emociones estaban demasiado a flor de piel. No, alguien más había cortado la viga. Alguien practicaba enmascarar motivos. Volvió a la tela en su costurero. No era de George. Probablemente no era de nadie del club de cricket ni del comité parroquial. Era extravagante, teatral. Entrecerró los ojos ligeramente. Apenas se había hablado de que el señor Harmston había recibido un paquete días antes de la fiesta. Un paquete entregado por tren desde Londres. El joven Peter Banks, el portero de la estación, lo había mencionado de pasada mientras repartía pasteles de carne en la vicaría. «Olor raro», dijo, como a cortinas mohosas. La señorita Marple se levantó de la silla. Era hora de visitar las ruinas del pabellón una vez más. A la mañana siguiente, mucho antes de que el pueblo se despertara, la señorita Marple caminó sola por el verde descuidado. La cinta policial aún ondeaba con la brisa. Las tablas de madera crujieron levemente bajo sus pies. Se acercó con cuidado al lateral del escenario, donde un estrecho panel de mantenimiento seguía suelto. Lo abrió. Dentro, bajo el suelo, había una pequeña bolsa de terciopelo rota y polvorienta, pero que aún conservaba el aroma a polvo y perfume antiguo. No la quitó. Todavía no. Pero sus ojos brillaron con certeza. La viga había sido cerrada por alguien que conocía la estructura a la perfección. Alguien que había embellecido la escena para sugerir un accidente y luego una distracción. George Hemsley no era esa persona. Pero tal vez alguien más había interpretado muchos papeles antes y sabía exactamente
cómo escenificar una muerte. El sol colgaba bajo el cielo, proyectando una luz tenue sobre la plaza del pueblo, donde el silencio parecía haberse instalado para siempre. Lo que una vez resonó con las armonías de la banda de música y el parloteo de los asistentes al festejo, ahora dio paso al ocasional susurro de hojas secas y al ladrido lejano de un terrier. El pabellón Finchley permanecía inactivo, sus barandillas de hierro acordonadas con más formalidad que reverencia, y sus tablas de madera rotas como las páginas abiertas de un capítulo sombrío que era mejor no leer. La señorita Marple regresó esa tarde no a propósito, habría dicho ella, sino más bien por la suave insistencia de una curiosidad que había empezado a arraigar. Se movió lentamente, como si admirara los setos de lavanda cerca del borde del pabellón, pero su mirada se desvió, no hacia las flores ni los banderines ondeantes aún enredados en las ramas, sino hacia la parte inferior del pabellón. Se detuvo ante la escotilla de mantenimiento que había visitado esa mañana. La bolsa de terciopelo seguía allí, justo donde la había dejado, un poco más visible ahora con la luz incidiendo en ángulo sobre las lamas. Esta vez metió la mano y la sacó. La bolsa pesaba más de lo esperado. Dentro encontró 2 artículos, un programa de teatro roto impreso en tintas ricas, Midsummer Masquerade, dirigida por Julian Harmston, Queen's Lane Theatre, Soho, y una borla de color carmesí intenso, deshilachada en un extremo. El programa estaba fechado en 1939. La señorita Marple lo hojeó lentamente. Allí, con una letra experta y amplia, había una dedicatoria a Julian, un último acto antes de que caiga el telón. Siempre suyo. Metió ambos artículos en su bolso y se alejó silenciosamente del pabellón. Nada en su expresión delataba la pequeña sensación de certeza que comenzaba a florecer en su pecho. No se fue directamente a casa. En cambio, se dirigió a la estación de tren. Peter Banks, el joven portero, estaba ocupado ordenando paquetes en el almacén cuando lo encontró. Levantó la vista y le dedicó una amplia sonrisa, ligeramente avergonzada. «Buenas tardes, señorita Marple. No esperaba verla aquí. Esperaba hablar un momento, Peter. Solo unas breves». «Por supuesto, señora. Lo que usted quiera». La señorita Marple siempre era amable en sus preguntas, nunca insistía, nunca alarmaba. Mencionó un paquete la semana pasada. Uno dirigido al señor Harmston. ¿Dijo que tenía un olor extraño? Peter asintió. «Sí, señora. De una compañía de teatro de Londres, creo. Tenía una etiqueta de devolución. Furlong Costumiers, Holborn. Olía a perfume viejo y pulimento para madera. Me dio un estornudo, sí». «¿Era grande?» «Sí, envuelto en papel marrón y atado con cordel. Del tamaño aproximado de una sombrerera, pero más pesado». Harmston pareció muy complacido al recogerlo, con un pequeño lazo incluido. ¿A alguien más le interesó? Peter dudó, pensando. Bueno, la señora Roper estaba allí, comprando el tabaco de su marido. Preguntó qué era, pero el señor Harmston no se lo dijo. Simplemente sonrió y lo llamó una sorpresa para el escenario. La señorita Marple le dio las gracias a Peter con una suave sonrisa y lo dejó con sus quehaceres. Esa noche, de vuelta en su salón, examinó la borla con más atención. No era una decoración cualquiera. Los hilos de color carmesí intenso, aunque deshilachados, aún brillaban ligeramente bajo la lámpara, y el hilo dorado a lo largo de la banda mostraba el tenue contorno de un pequeño emblema estilizado de león. El emblema le resultaba familiar. Lo había visto, muchos años atrás, durante una visita al Teatro Real de Bath. La insignia del león pertenecía a una prestigiosa casa de vestuario que vistió importantes producciones londinenses durante las décadas de 1920 y 1930.
Era conocida no solo por sus suntuosos drapeados, sino también por suministrar vestuario personal, prendas a medida, tanto para estrellas de teatro como para directores. Esta borla, entonces, no había caído de un estandarte festivo. Tampoco formaba parte de un mantel o banderín de pueblo. Había llegado con ese paquete, lo que significaba que, en algún momento, el contenido del paquete vestuario, quizás cortinas, algo teatral, había sido llevado al pabellón antes de la fiesta. Y si la señorita Marple tenía razón, alguien había usado esos materiales para algo más que decoración. Volvió a pensar en la tela que había encontrado antes, floral, extranjera, bordada con estilo teatral. Un pensamiento aflora silenciosamente, como un verso de poesía que regresa de la memoria. El crimen, ahora creía, había sido ensayado. No fue impulsivo, ni siquiera desesperado. Fue coreografiado, un espectáculo, montado para atraer la mirada del público hacia arriba, mientras el verdadero trabajo se desarrollaba abajo. La viga rota. El micrófono convenientemente colocado que obligaba al señor Harmston a situarse en el centro preciso, y la sutil presencia de los materiales de la escenografía, traídos silenciosamente, ocultos a plena vista. Esa noche, el inspector Walsh hizo otra visita domiciliaria, con el rostro ensombrecido por la fatiga y quizás la frustración. Había pasado la mayor parte del día interrogando a George Hemsley, otra vez en vano. «Supongo que lo ha oído», preguntó al abrir la puerta. «Oigo muchas cosas», dijo la señorita Marple, haciéndole pasar. Walsh aceptó el asiento ofrecido, aunque su actitud permaneció seca. «Nada definitivo, pero las declaraciones del chico no se sostienen. Insiste en su inocencia, pero aún no puede explicar el momento. Las herramientas, la proximidad, demasiadas coincidencias». La señorita Marple sirvió el té con cuidado. «¿Y el motivo?» Walsh frunció el ceño. «Bueno, eso es todo. El motivo es vago. ¿Idealismo? ¿Preservación del pueblo? ¿Desdén por las costumbres urbanas de Harmston? Es todo filosófico». La señorita Marple puso un plato de galletas de pasas en la mesa. «Si me permite decirlo», el inspector dijo con suavidad, «los verdaderos asesinos rara vez actúan guiados por ideas, actúan guiados por pasiones. Y las pasiones, verá, siempre son personales», la observó. «Tiene una teoría, ¿verdad?» «No una teoría», dijo, «solo un sentido en desarrollo. Como al tejer, uno ve cómo se forma el patrón antes de terminar la hilera». Walsh sonrió levemente. «¿Y qué sugiere el patrón? Que alguien usó el pabellón para una función, pero no la que pretendía el señor Harmston. No mencionó la borla, ni el programa, todavía no, demasiado pronto, demasiado incipiente. En cambio, lo acompañó hasta la puerta y le deseó buenas noches. Solo después de que él se fuera, regresó a su salón, dobló la borla en un pañuelo de lino y lo guardó en su escritorio. Una borla, un programa, una antigua dedicatoria. Y en algún lugar, entre las sombras de Little Finchley, un actor que una vez hizo una última reverencia, ahora se preparaba para marcharse sin ser visto una vez más. Pero la señorita Marple, silenciosa y paciente, sabía que el telón nunca cae del todo hasta que la última verdad ocupa su lugar en el escenario. El pueblo de Little Finchley se había vuelto más tranquilo desde el día de la fiesta, pero no de la forma apacible que uno esperaría. Era una quietud llena de frases a medias, voces bajas y ojos que se detenían un segundo de más al cruzarse con un vecino. Asesino, como muchos aún lo llamaban con cautela. El desafortunado incidente no sólo alteró la paz. Deshizo algo esencial del tejido social, una especie de confianza tácita que había unido a la gente mediante la venta de pasteles y las reuniones de oración durante generaciones. La señorita Marple, con su habitual tranquilidad, había empezado a caminar cada tarde, aparentemente por su salud,
pero más precisamente para observar cómo se transformaba el pueblo ante las sospechas. No eran las conversaciones en voz alta lo que escuchaba, sino los extraños silencios que seguían a ciertos nombres, la inquietud que se apoderaba de la voz cuando Sedey Shaun O mencionaba el legado del señor Harmston. Observó, por ejemplo, que la señora Roper, que antes parecía tan orgullosa de hablar de sus frecuentes charlas con el difunto señor Harmston, ahora apenas lo mencionaba, y cuando la presionaban se ponía nerviosa, casi a la defensiva, como si incluso recordarlo la pusiera en peligro. Una tranquila mañana de miércoles, la señorita Marple fue a la oficina de correos a recoger un paquete de hilos de bordado que había encargado a un proveedor de Bath. Tras el mostrador estaba la señorita Edith Rowley, la cartero, de rasgos afilados y mente aún más aguda, con una memoria infalible y una opinión sobre la correspondencia de cada aldeano. «Ay, señorita Marple», dijo, entregando el paquete de papel marrón, «se acaba de perder a la señora Grantley. Vino a comprar sellos, pero se pasó la mitad del tiempo titubeando y suspirando. De verdad, creo que la mitad de las mujeres de este pueblo se están deshaciendo como cintas mal atadas». La señorita Marple sonrió con dulzura. «Quizás sea el tiempo, o la tensión de tanta incertidumbre, o la culpa», añadió la señorita Rowley con un resoplido. «¿Culpa?», repitió la señorita Marple. «Bueno», dijo la señorita Rowley, inclinándose ligeramente hacia adelante como si revelara un detalle de importancia nacional, «usted sabe que solía ser muy amiga de Julian Harmston». La expresión de la señorita Marple no cambió. «¿En serio? No me había dado cuenta». «Ah, sí», continuó la cartera, contenta de que se lo preguntara. Cuando llegó al pueblo, se interesó mucho por el Consejo de Mujeres y la Sociedad Histórica. Se rumoreaba que se había ofrecido a ayudar a Emmeline a publicar ese libro de cuentos del pueblo en el que llevaba años trabajando, aunque me atrevería a decir que era sobre todo una forma de conquistarla. Y entonces, un día, simplemente dejó de hablarle. Nadie sabe por qué. Estaba furiosa. Nunca dijo una palabra, por supuesto, pero se le notaba en la boca cada vez que pronunciaba su nombre con tanta fuerza como el cordón de una bolsa. La señorita Marple se guardó el paquete en el bolso. «Ese tipo de pelea puede dejar un buen moratón», dijo pensativa. «Ah, sí», dijo la señorita Rowley, «pero no lo oíste de mí. Esa tarde, mientras visitaba a la esposa del reverendo Padwick con una pequeña cesta de bollos y mermelada de albaricoque, la señorita Marple dejó que la conversación derivara, como era natural, hacia el difunto señor Harmston. Siempre me pareció una personalidad bastante enérgica», dijo la señora Padwick, sirviendo el té con pulso firme. Le gustaban las declaraciones, como si la vida fuera un largo final. Harold señaló a su esposo ausente, quien siempre decía que traía aires londinenses a la parroquia, y no de los buenos. «¿Tenía muchos amigos cercanos en el pueblo?», preguntó la señorita Marple, revolviendo el té. «Oh, ninguno que yo supiera», respondió la señora Padwick. «Iba a la iglesia, por supuesto, pero siempre se sentaba al fondo y rara vez se quedaba a tomar café. Hablaba a menudo de cultura y comunidad, pero rara vez escuchaba, si me entendía». La señorita Marple sí. Con el paso de los días empezaron a aparecer más obras, pequeñas, modestas, pero curiosas a pesar de todo. Una visita a la biblioteca del pueblo reveló que Harmston había sacado varios libros sobre escenografía eduardiana y memorias de productores teatrales jubilados, una lectura curiosa para un hombre que afirmaba estar escribiendo una propuesta para las artes rurales. Más revelador fue el hecho de que uno de los libros nunca había sido devuelto. Un vistazo a la caja registradora mostró que debía haber sido 2 días antes de la fiesta. Su título, Telón de cierre, la caída
y el ascenso de las estrellas del West End. Otra tarde la llevó a la panadería, donde esperó pacientemente mientras Clarissa Beck discutía sobre la consistencia de los pasteles de cereza. Cuando Clarissa finalmente la vio, se sonrojó ligeramente y asintió enérgicamente. «Señorita Marple», dijo, ajustándose la bufanda innecesariamente. «Debo decir que no la he visto en las reuniones de la sociedad últimamente». «He estado preocupada», respondió la señorita Marple con suavidad. «Terrible asunto el pabellón». Clarissa soltó una risita cortante. «Terrible, sí, pero no del todo inesperado. Algunos hombres cortejan la tragedia como si fuera teatro». «Una forma poética de decirlo», dijo la señorita Marple. «Conocía bien al señor Harmstone, creo». La expresión de Clarissa se tensó. «También como cualquiera podría, supongo. Tenía grandes ideas, muy insistente». «¿Y tenía enemigos?» «¿Enemigos?» Clarissa miró a su alrededor como si la palabra misma pudiera estar escuchando a escondidas. «Ay, señorita Marple, en un pueblo como este, ¿quién tiene enemigos? Tenemos desacuerdos, eso es todo. Opiniones firmes. Y él tenía muchos de esos». Pagó el pan y se fue antes de que la señorita Marple pudiera decir más. De vuelta en casa, la señorita Marple ordenó sus notas, aunque nunca las llamó así. Apenas unas pocas observaciones anotadas en la parte posterior de su libro de jardinería, pero la imagen que pintaban se estaba volviendo más clara. El señor Harmstone había llegado a Little Finchley no solo como jubilado, sino con asuntos pendientes. Había dejado atrás un mundo de escenarios y guiones, de focos y rivalidades olvidadas. Y como muchos hombres que habían vivido demasiado tiempo entre bastidores de historias ajenas, había buscado dirigir un último acto. Y parecía que ese acto había reabierto viejas heridas. La amistad rota con Emmeline Grantley, la tensión latente con Clarissa Beck, la silenciosa inquietud en la voz de la señora Roper cada vez que se pronunciaba su nombre. Y luego estaba la carta que había recuperado esa misma mañana del reverso del programa del teatro, la dedicatoria manuscrita firmada solo con la A. Volvió a examinar la floritura de la firma bajo la lámpara de St. Petsoantosei. Lectura. La inicial era inconfundible, pero aún quedaba por ver qué representaba. Afuera, el crepúsculo se cerraba sobre los tejados. En el pueblo, las puertas estaban cerradas con cerrojo y las lámparas encendidas temprano, como para mantener fuera no solo el frío, sino también el recuerdo de una voz que una vez declaró, en ese mismo escenario de fiesta, su intención de revivir el alma misma del pueblo. Alguien, al parecer, le había tomado la palabra, y ahora la señorita Marple, con su tranquila intuición e impecable sentido del carácter, sospechaba que bajo los tapetes de encaje y los tarros de mermelada de la sociedad de Finchley, viejas heridas habían comenzado a supurar. Y el asesinato, en su experiencia, rara vez nacía en el momento. Estaba cosido en el pasado. La llovizna caía suavemente esa mañana, no como una tormenta ni una advertencia, sino como un velo de niebla que se cernía sobre los tejados y volvía las calles adoquinadas de Little Finchley, resbaladizas por el recuerdo. Era el tipo de clima que invitaba a quedarse en casa preparando té, no a curiosear en escenas de crímenes, ni a revivir viejas disputas. Y, sin embargo, la señorita Marple, envuelta en un modesto abrigo de lana y con un paraguas práctico, no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente por el clima o los sentimientos. Avanzó por el borde del verde, pasando junto a escaparates cerrados y la tenue luz de las lámparas tras las cortinas de encaje. El pabellón se alzaba imponente, aún acordonado, su silueta difusa tras la niebla gris plateada. Para la mayoría, seguía siendo una estructura trágica, desafortunada y mejor olvidada. Pero para la señorita Marple, seguía hablando, si alguien lo escuchaba.
Los acontecimientos de la última semana habían dado mucho que pensar al pueblo. El breve interrogatorio de George Hemsley, el paquete de los clientes, el vago pero inconfundible desgaste de las formalidades sociales. Pero la historia, según la señorita Marple, no había terminado de desarrollarse. Al mediodía se le demostró la razón. Comenzó de forma bastante inocua, con un grito proveniente del cementerio. Florence regresaba de la carnicería cuando lo oyó, agudo, jadeante, inconfundiblemente femenino. Para cuando llegó a la verja de hierro forjado cerca de Santa Ana, una multitud ya había empezado a congregarse alrededor del crucero este, donde las lápidas se inclinaban como ancianos conversando. En el centro se encontraba la señorita Leticia Moffat, temblando, con un pañuelo apretado contra los labios. 2 guardias la flanqueaban, y el reverendo Padwick murmuró palabras tranquilizadoras. La señorita Marple, al llegar, observó la escena en silencio. Un cuerpo yacía cerca del cobertizo del viejo sacristán, desplomado torpemente junto a una carretilla con herramientas volcadas. No estaba muerto, por suerte, pero sí estaba inconsciente y sangraba por una herida justo encima de la oreja. Era Thomas Everly, el pasante de Lindsay, abogado. Un hombre conocido por su puntualidad, sus observaciones secas y su particular afición a sus propias opiniones. Pocos lo conocían bien, aunque últimamente se había convertido en una voz familiar en los debates del pueblo sobre el futuro del pabellón. Según la señorita Moffat, estaba paseando a su terrier cerca de los tejos cuando oyó un golpe sordo, seguido del sonido de algo metálico rodando sobre las losas. Corrió y encontró a Thomas allí tendido, inmóvil. Llamaron a una ambulancia. El doctor Carlisle, todavía quejándose de la falta de personal de enfermería adecuado en el pueblo, llegó en 10 minutos y examinó al hombre bajo el pórtico de la iglesia. No fue accidental, le murmuró al inspector Walsh, que parecía llamado por la lluvia. Traumatismo contundente. Algo lo golpeó por detrás. Walsh apretó la mandíbula. ¿Se habían llevado algo? El doctor Carlisle negó con la cabeza. Su cartera estaba intacta. No había rastro de robo. La señorita Marple no dijo nada, pero siguió con la mirada a la gente, que recogió un pequeño objeto del suelo, un remate de barra de cortina de latón, redondo, pesado y dorado, con un sutil motivo floral. Ya había visto la cerilla antes, en el pabellón. Esa misma tarde, una vez que Thomas fue trasladado al hospital de Dorking y la multitud se dispersó, el inspector Walsh se quedó en el estudio del vicario, paseándose. «Esto no tiene sentido», dijo en voz alta, casi para sí mismo. «¿Qué ganaría alguien atacando a Everly? No es una amenaza, ni siquiera es sospechoso. La señorita Marple, invitada a tomar el té por la esposa del vicario y a quien cortésmente se le permitió quedarse durante las reflexiones de Walsh, bebió un sorbo de té tibio. «No es una amenaza para la investigación policial», dijo en voz baja. «Quizás, pero sí podría ser una amenaza para alguien más». Walsh se giró. «¿Crees que sabía algo?» «Creo que dijo la señorita Marple que la gente suele hablar con más libertad con quienes considera irrelevantes, empleados, jefes de correos, incluso ancianas. Thomas Everly podría haber oído algo que no debía». Walsh frunció el ceño. «Lo vieron cerca del pabellón el día antes de la fiesta. Lo habíamos notado, pero supusimos que era inofensivo. Dijo que estaba comprobando los permisos del ayuntamiento». La señorita Marple asintió. «Y quizá vio algo. O a alguien». No mencionó la borla de la cortina, ni el programa, ni la bolsita de terciopelo, todavía guardada en el cajón de su escritorio. Todavía no. Pero un hilo había empezado a tirar. Esa tarde, mientras la lluvia arreciaba y el viento soplaba desde los páramos, la señorita Marple se sentó una vez más junto a la chimenea con su labor de punto intacta en el regazo.
Sus pensamientos vagaron no solo hacia Thomas Everley, sino hacia el final, su peso, su forma, su inconfundible teatralidad. Alguien, pensó, había intentado silenciarlo. No matarlo, todavía no. Pero silencio, una advertencia. Y las advertencias, según la experiencia de la señorita Marple, eran la señal de alguien que había empezado a entrar en pánico. Volvió a pensar en la inscripción del programa de teatro a Julian, un último acto antes de que baje el telón. Siempre suyo. ¿Podría representar algo más que un nombre? Pensó en las actas de la Sociedad Histórica que Clarissa Beck había exhibido con orgullo en la sala de lectura de la vieja escuela, con volúmenes apilados encuadernados en cuero. También pensó en las cartas que Emmeline Granley había escrito a la Junta de Artes del Condado en defensa de la preservación del patrimonio de nuestro pueblo de las ambiciones teatrales indeseables. Había demasiadas opiniones, demasiados actores, y como en cualquier buena producción, no todos se mantuvieron en el papel que se les había asignado. Al anochecer, la señorita Marple abrió su costurero una vez más y sacó la borla carmesí. La observó de nuevo, esta vez notando el ligero aroma que aún conservaba, polvoriento, dulce y extrañamente familiar. Se levantó y se dirigió al armario donde guardaba su correspondencia y sus objetos de años pasados. Tardó unos instantes, pero encontró la carta desteñida, fechada en 1947, de una amiga que había trabajado en un teatro regional de Kent. Dentro del sobre había un recorte de una pequeña fotografía de un telón bordado en oro y carmesí, con el mismo emblema del león que la borla. Habían robado el telón. La señorita Marple no sonrió, no se quedó sin aliento, pero sus pensamientos se estrecharon como un hilo en el ojo de una aguja. Alguien en Finchley había llevado el pasado como un disfraz, pero los disfraces, ella lo sabía, siempre dejan rastros del olor a pólvora vieja, el brillo del hilo dorado, la tenaz presencia de la historia. Y ahora, con un hombre muerto y otro silenciado, el patrón del crimen comenzaba a parecerse a algo que ya había visto. Una obra de teatro, sí, pero no una comedia. Era una tragedia escrita hacía mucho tiempo, y ahora se desarrolla en su acto final. Y la señorita Marple, siempre atenta al público, sabía que el verdadero villano no se despedía hasta estar seguros de que nadie los miraba. La mañana del jueves amaneció con una claridad peculiar, como si el pueblo hubiera sido fregado por la lluvia reciente. El pequeño Finchley, siempre ordenado, parecía aprovechar la oportunidad para inscribirse solo. Las ventanas se abrieron por primera vez en días. La panadería exhibió sus panes matutinos con renovado propósito, y el carrito de flores frente a la frutería rebosaba de dulces frescas. Pero bajo la superficie de la normalidad doméstica, la inquietud aún persistía, como una nota suave bajo una alegre melodía. La señorita Marple, vestida con un cardigan azul marino y una sensata falda de tweed, caminaba por la plaza con una calma que desmentía los pensamientos que se agitan silenciosamente en su mente. Los acontecimientos de los últimos días habían comenzado a asentarse, no con claridad, no todavía, pero en la estructura. Y la estructura, lo sabía desde hacía tiempo, era la clave de cualquier patrón que valiera la pena leer. Un hombre había muerto, de forma violenta pero elegante. Un segundo hombre había sido herido, de forma menos letal, pero no menos deliberada. Y en torno a ambos incidentes, un tenue aroma a teatralidad se aferraba como perfume a una cortina de terciopelo. Ya no se preguntaba si la muerte del señor Harmstone había sido un asesinato. Se preguntaba quién había elegido el momento preciso para bajar el telón. La respuesta, sospechaba, no residía solo en la malicia, sino en algo más antiguo, algo ensayado. Era hora de comprobar su teoría.
Regresó a casa poco antes de las 10 y llamó brevemente a la señorita Clarissa Beck. Me preguntaba, dijo la señorita Marple con suavidad, si podría acompañarme a tomar el té mañana por la tarde. He encontrado una colección bastante curiosa de antiguos programas de teatro que pensé que podrían interesarle. Clarissa, siempre orgullosa de su papel en la sociedad histórica, accedió de inmediato. «Traeré los registros de los primeros tiempos del pabellón», dijo con voz alegre. «Quizás podamos intercambiar impresiones. Sería estupendo», dijo la señorita Marple. «Disfruto de un pasado bien documentado». Esa misma tarde envió una segunda invitación, esta vez mediante una nota manuscrita entregada por Florence a Emmeline Grantley. La señorita Marple sabía que el gesto no pasaría desapercibido. En un pueblo como Little Finchley, estas cosas nunca pasan. Al día siguiente, ambas mujeres llegaron a Church Lane puntualmente a las 4. Clarissa fue la primera, elegante, serena, con un fajo de papeles bajo el brazo. Emmeline la siguió poco después, más rígida y menos entusiasta, pero aún así, vestida para la ocasión, con un vestido malva oscuro y un sombrero demasiado ostentoso para un té de pueblo. La señorita Marple la recibió con calidez, conduciéndolas al salón donde la mesa de té estaba dispuesta con bizcocho, galletas de limón y una pequeña bandeja de plata con los programas de teatro que había preparado la noche anterior. «Siéntense», dijo amablemente. «Pensé que podrían ayudarme a resolver un pequeño misterio». Las mujeres intercambiaron una mirada, educadas pero cautelosas. «Encontré esto entre unos papeles en el pabellón», continuó la señorita Marple, sosteniendo el programa de la mascarada de verano, con los bordes descoloridos y el título apenas legible. Estaba guardado en una bolsa de terciopelo, bastante antigua, bastante teatral. Clarissa se inclinó hacia adelante. «¿Dónde lo encontraron exactamente?» «Justo debajo del escenario», dijo la señorita Marple, colocando una rebanada de bizcocho en cada plato. «Escondido, en realidad». Junto con esto, sacó la borla carmesí pulcramente envuelta en muselina. Brillaba tenuemente en la suave luz. Emmeline se estremeció. Era tan sutil que cualquiera que no estuviera mirando la habría pasado por alto. Pero la señorita Marple sí estaba mirando. «Pensé que quizás alguno de ustedes reconocería el emblema», dijo, señalando el tenue motivo del león en el hilo dorado. Clarissa frunció el ceño. «Es una borla de telón de escenario. De Londres, diría yo. Pero, ¿cómo llegó a Finchley?» Emmeline se quedó muy quieta. «Creo que formó parte de un decorado usado por el señor Harmston en sus primeras producciones», dijo la señorita Marple con calma. «Recibió un paquete, ¿sabe? Justo antes de la fiesta, de Furlong Costumiers de Holborn». La mirada de Clarissa se dirigió a Emmeline. «Ya lo recuerdo», dijo Clarissa de repente. «Julian me enseñó una muestra de terciopelo cuando repasamos la distribución del escenario. Dijo que era un guiño a sus raíces teatrales». Emmeline permaneció en silencio, con las manos enguantadas apoyadas en el regazo y los dedos ligeramente curvados hacia adentro. La señorita Marple sirvió el té. El silencio se prolongó un instante, solo llenado por el suave tintineo de la porcelana. «Me pregunto», dijo, dejando la tetera, «qué pasó con el resto del telón». «¿Perdón?», preguntó Clarissa. «Si había una borla», dijo la señorita Marple, «debía de haber sido tela, terciopelo, presumiblemente. Y de ser así, quizá se habría usado para cubrir el pie del micrófono o para forrar el interior del escenario del pabellón. Pero no había terciopelo». Clarissa abrió la boca, pero no hubo respuesta. La señorita Marple se giró, muy levemente, hacia Emmeline, a menos, claro, que estuviera ocupada. Después, los labios de Emmeline se separaron. Sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple, abiertos,
inseguros. Duró solo un instante, pero ese instante fue suficiente. Clarissa rompió el silencio con una risa suave e incierta. Bueno, todo es bastante misterioso, ¿verdad? Terciopelo, borlas y antiguas dedicatorias. Sí, dijo la señorita Marple, sobre todo teniendo en cuenta la dedicatoria. Le entregó el programa a Clarissa. Clarissa le leyó en voz alta a Julian un último acto antes de que cayera el telón. Siempre suyo. Un sentimiento dramático, dijo con una leve sonrisa. ¿Sabemos quién es A? Tengo algunas suposiciones, dijo la señorita Marple con suavidad. Quizás un antiguo compañero, o un compañero de reparto, alguien con asuntos pendientes. Emmeline se levantó bruscamente. «Tengo que irme», dijo con voz tensa. «Claro», dijo la señorita Marple amablemente. «Gracias a ambas. Esto ha sido muy esclarecedor». Clarissa hizo algunos comentarios corteses más antes de despedirse, pero la señorita Marple notó la rapidez con la que Emmeline había huido, y, más aún, cómo le temblaba la mano al dejar su taza de té intacta. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a su ventana una vez más, tejiendo intacta, mientras sus pensamientos flotaban como hilos en un tapiz mental. Alguien le había enviado a Julian Harmstone esa borla, alguien que lo conoció en la época en que el teatro era su vida entera, alguien que creía, tal vez, que su último acto no debía quedar impune, y una de las mujeres que la acompañaron a tomar el té sabía exactamente qué significaba esa borla. Todavía no sabía quién había escrito la dedicatoria, pero empezaba a comprender el motivo. No era solo resentimiento, era traición, quizá romántica, quizá profesional, y bajo ese terciopelo, tras la cortina, alguien había esperado años su turno. Pronto, pensó la señorita Marple, se convertirían en el centro de atención, lo quisieran o no. A las afueras de Basingstoke, enclavado entre un canal medio olvidado y un callejón serpenteante, bordeado de setos de endrinos, se alzaba un modesto bungalow con hiedra trepando por una pared y cortinas de encaje medio corridas en las ventanas. No era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a una actriz, no a una de verdad, de esas que habían adornado las tablas de Shaftesbury Avenue e interpretado a Shakespeare bajo la luz de gas, pero la mujer que vivía allí hacía tiempo que se había retirado de los aplausos y había aprendido a preferir el silencio a los toques de telón. La señorita Marple se había adelantado, por supuesto. Una carta cortés, escrita con su cuidadosa letra y enviada 2 días antes, le había asegurado una respuesta con la misma pulcra caligrafía, aceptando la visita y sugiriendo a las 11 en punto, si el tren de las 10:17 llegaba puntual, como rara vez ocurre. El tren llegó tarde, como se predijo, pero a las 11:15 la señorita Marple estaba sentada frente a la formidable señorita Edna Wilding, conocida en su día por los aficionados al teatro londinense como Edna Ball, la rosa de Drury Lane, como la había declarado una vez una columna de teatro en la primavera de 1926. La señorita Wilding, ya septuagenaria, era aguda como una aguja y el doble de rápida. Sus rizos grises estaban arreglados con un estilo teatral y lucía un broche de jade que reflejaba la luz cuando se movía. Su salón era modesto pero teatral a su manera. Programas de teatro descoloridos enmarcados en roble, un retrato agrietado de Noel Coward en la pared, y un abanico de seda pintado que descansaba sobre la repisa de la chimenea. Se habían conocido una vez, hacía mucho tiempo, en la fiesta de compromiso de una prima en St. Mary Mead. La señorita Marple recordaba entonces a Edna llena de chispa e historias, con risas que llenaban la habitación como un perfume. Hoy, aunque más tranquilo, la chispa permanecía. «Me sorprendió recibir tu carta»,
Jane —dijo Edna, entregando una taza de porcelana—. No es que sea desagradecida, es raro hoy en día, pero decía que preguntabas por Julian Harmston. Espero que no sea una imposición, respondió la señorita Marple en voz baja. Es un asunto delicado. ¿No lo es siempre con Julian?, dijo Edna con una risita seca. Siéntate. Ahí tienes Battenberg, si te sientes valiente. La señorita Marple aceptó un trozo y se acomodó en el sillón junto a la chimenea. Julian llegó a Little Finchley hace poco y empezó. Tenía planes de restaurar el viejo pabellón, de revivirlo en realidad. Pero antes de que pudiera hacerlo, murió de forma bastante dramática, me temo. Y ahora parece muy probable que alguien lo deseara. Edna guardó silencio un buen rato. Simplemente removió el té con lentitud y precisión. No me sorprendió, dijo al fin, aunque pensé que podría haber durado más en el campo. ¿Lo conocías bien? Oh, todos conocían a Julian, dijo Edna. Al menos, todos creíamos que sí. Era terriblemente ambicioso. Siempre citaba a Chekhov y hablaba de la alquimia del arte. Pero también era inteligente, demasiado inteligente, a veces. La gente lo seguía porque les hacía creer que el telón se levantaría y daría lugar a algo nuevo, algo mejor. Pero entre bastidores, dijo en voz baja, Julian podía ser cruel. No violento, no abiertamente, pero de maneras que le costaban a la gente más que aplausos, carreras, reputaciones, afectos. Usaba a la gente, siempre con una sonrisa y siempre con la promesa de una brillantez futura que nunca se materializó del todo. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Tenía parejas? ¿Románticas o profesionales? Edna esbozó una media sonrisa. Mucho más de esto último, pero había una. Alicia Kent. La señorita Marple arqueó ligeramente la ceja. ¿Alicia? Una diseñadora de vestuario prometedora, brillante con las telas. Julian la sacó del anonimato, la descubrió, como le gustaba decir. Trabajó con él en media docena de producciones a principios de los años 30. Él le dio crédito públicamente, pero entre bastidores a menudo tomaba sus diseños y los vendía en otro lugar, bajo su propio nombre. Dijo que era todo al servicio del espectáculo. Ella se quedó con él más tiempo del que yo lo habría hecho. ¿Y qué fue de ella? Edna suspiró. Se marchó, o mejor dicho, desapareció. Algunos decían que se había ido al extranjero, otros susurraban que había tenido una crisis nerviosa. Oí que empezó a dar clases de escenografía en una escuela de perfeccionamiento en Kent. Nadie lo sabía con certeza, pero el rumor era que nunca superó lo que él hizo. Ella lo amaba, ya ves. Tontamente, la señorita Marple sorbió su té, pensativa. ¿Recuerdas qué aspecto tenía? Oh, sí, dijo Edna. Pómulos afilados, cabello castaño cobrizo, siempre recogido en el mismo moño ordenado. Prefería las telas oscuras, pero siempre había algo teatral en ella, incluso en un cardigan. Bordaba sus puños. Dijo que la ropa sencilla necesitaba personalidad. Las agujas de tejer de la señorita Marple, ociosas en su regazo, se movieron ligeramente. ¿Alguna vez usó otro nombre? Un nombre artístico, sí. Ava Lonsdale. Creo que coquetea con la ópera ligera en su juventud. Pero no le interesaba que la vieran. Quería vestirse para la escena, no estar en ella. Mientras la lluvia volvía y golpeaba suavemente contra el cristal, la señorita Marple hizo una última pregunta. ¿La reconocería hoy si la viera? Edna ladeó la cabeza. Lo dudo. Han pasado más de 30 años. Pero había una cosa. Tenía una marca de nacimiento detrás de la oreja derecha, pequeña, con forma de coma. La pasarías por alto a menos que estuvieras muy cerca. La señorita Marple asintió una vez. El detalle quedó oculto. Cuando regresó a Little Finchley, la lluvia había amainado hasta convertirse en un susurro. Se bajó del tren en silencio,
sus pensamientos moviéndose con firme precisión. Ava Lonsdale, Alicia Kent, la borla bordada, el programa del teatro, una dedicatoria firmada con A. Y en su mente, las mujeres de Finchley se movían por su escenario interior. Emmeline Grantley, Clarissa Beck, la señora Roper, cada una con un pasado demasiado cuidadosamente conservado, demasiado ansioso por desviarlo. Cada una tenía algo que perder o algo perdido hace mucho tiempo que nunca había sanado del todo. La señorita Marple regresó a casa y dejó su abrigo húmedo en el perchero del pasillo. Florence salió de la cocina con un paño de cocina en la mano. «Hay una nota para usted, señora», dijo, «dejada en el buzón hace una hora, sin remitente». La señorita Marple tomó el papel doblado y lo abrió lentamente. Dentro, escrito con una letra demasiado pulcra para resultar cómoda, solo había 3 palabras: «Deja morir el pasado». Lo dobló de nuevo, lo guardó en su escritorio y cerró el cajón con llave. El telón se estaba levantando, y la obra aún no había terminado. La tarde del domingo llegó con una brisa que traía el aroma a humo de leña y el susurrante silencio de principios de otoño. Los árboles de Church Lane habían empezado a cambiar de color, sus copas teñidas de ámbar y ocre como si hubieran sido tocadas por el recuerdo del fuego. Finchley se movía a su ritmo dominical habitual, sin prisas, ligeramente impregnado por el canto de los himnarios y brevemente conmovido por la pelea de niños después de la misa, compitiendo por el último azúcar de cebada del tarro de dulces del vicario. La señorita Marple estaba de pie junto a la ventana de su salón, con la mirada fija en el pabellón. Sus vigas rotas aún proyectaban sus sombras irregulares a la luz de la tarde, aunque la cinta oficial hacía tiempo que se había curvado en los bordes y había perdido su dominio sobre los curiosos intrusos. Su mirada no se fijó en las ruinas en sí, sino en la sombra que proyectaban sobre el pueblo. Había pasado la mañana preparándome para el siguiente paso, no para el enfrentamiento que vendría después, sino para la invitación final. No tenía un tono teatral ni un formato dramático. Era solo una simple nota escrita en el papel gofrado de la Sociedad Histórica de Mujeres de Finchley. La reunión, según la nota, se celebraría esa misma tarde en la sala de lectura de la antigua escuela. Orden del día: revisar el legado del pabellón Finchley y considerar su futuro papel en la vida cultural del pueblo. Se distribuyeron 12 ejemplares. 7 serían contestados. La señorita Marple se había asegurado de ello con esmero. El orden del día, por inocuo que pareciera, reunía los elementos clave de respetabilidad, historia y la oportunidad de ejercer control sobre el futuro. Sabía que cada invitado creía tener un papel que desempeñar en el futuro del pabellón. Cada uno, a su manera, tenía motivos para temer que el pasado se hiciera público. La primera en llegar a la escuela fue Clarissa Beck. Llevaba un chal verde bosque bordado con un motivo de hiedra trepadora y llegó exactamente 5 minutos antes. Saludó afectuosamente a la señorita Marple y ayudó a acomodar las sillas. A continuación llegó Emmeline Grantley, acompañada de un ligero aroma a agua de rosas y una carpeta de notas que afirmaba haber recopilado para una futura exposición sobre arquitectura cívica. Su saludo a la señorita Marple fue cortés pero frío. George Hemsley llegó algo reticente, tras haber recibido su invitación a través de la esposa del vicario, quien le había asegurado que sería educativa. Se quedó cerca de la pared del fondo, hojeando un cuaderno doblado con el pulgar, con aspecto de no tener ni idea de por qué había venido. La señora Roper llegó con un torrente de disculpas y perfume. Tenía las mejillas sonrojadas e insistió en que solo había venido a observar, no a participar. Thomas Everley, pálido pero recuperado,
entró del brazo de su sobrina, quien lo acomodó en una silla y le arregló la bufanda antes de volver a salir. Le dedicó a la señorita Marple una débil sonrisa, agradecido de estar incluido tras su reciente encuentro con la desgracia. El último fue el inspector Walsh. Se quedó en la puerta un momento antes de entrar y luego asintió con mesura a la señorita Marple. «No estoy seguro de ser técnicamente miembro de la Sociedad Histórica», dijo secamente. La señorita Marple le devolvió la sonrisa con una suya. «La reunión de esta noche se centra en algo más que los registros, inspector». Y su presencia le da un aire de autoridad. Tomó asiento cerca de la estantería, recorriendo con la mirada a los asistentes. A las 7 en punto, la sala quedó en silencio. La señorita Marple permaneció de pie, con su habitual gracia y discreción. Llevaba un cardigan gris paloma y no llevaba notas. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Sé que las últimas semanas han sido inquietantes, y aunque la agenda de esta noche se presenta bajo el nombre de la Sociedad Histórica, es justo decir que la historia en sí misma ya no es solo nuestro tema, se ha convertido en nuestro testigo. Hubo un leve susurro, un cambio de postura, pero ninguna interrupción. Me gustaría comenzar reconociendo las intenciones del señor Harmston. Independientemente de lo que pensemos de sus métodos, creía en la recuperación del pabellón Finchley. Sin embargo, esa visión nos ha dejado a la sombra de la tragedia y de las preguntas. Al mencionar el nombre de Harmston, Emmeline entrecerró los ojos. Clarissa se sentó rígida. La señorita Marple continuó. «Ha habido muchos rumores sobre motivos, sospechas, accidentes, pero lo que menos se comenta es lo que representa el propio pabellón, un lugar no solo de esperanzas futuras, sino también de actos olvidados, viejas historias, viejas traiciones». Su voz se mantuvo serena, suave, pero su cadencia se había agudizado como el filo de una aguja de tejer. He tenido el privilegio de presenciar algunas de esas historias de primera mano. Un programa de una producción lejana, firmado por alguien que una vez estuvo a la luz de Harmston y quedó a su sombra. Una borla de terciopelo, bordada con la insignia de una compañía teatral que ya no actúa, pero que aún perdura en el polvo del recuerdo. Clarissa se removió incómoda. La señorita Marple desvió la mirada hacia el otro extremo de la sala. Algunos de nosotros conocíamos a Harmston mucho antes de que llegara a Finchley, no como un mecenas retirado de la cultura del pueblo, sino como el hombre que dejó atrás contratos rotos, corazones rotos y, si los rumores son ciertos, al menos un nombre que ya no se pronuncia en voz alta. Silencio. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. «Esta noche», dijo, bajando un poco la voz, «no estamos aquí para acusar, estamos aquí para recordar. ¿Y para preguntar qué representa realmente el pabellón para cada uno de nosotros?» La pregunta quedó en el aire. Fue George Hemsley quien rompió el silencio. «No lo odiaba», dijo, «pero no confiaba en él. Hablaba de preservar nuestras tradiciones, pero no las entendía. Creía que podía hacerlas suyas». Thomas Everley habló a continuación. Me pidió que investigara la propiedad legal del terreno del pabellón. En privado. Me dijo que quería transferir el fideicomiso a su nombre. Dijo que eso simplificará las cosas. Clarissa se sonrojó. Hablaba con grandes visiones. Dijo rápidamente. Era fácil dejarse llevar. Me hizo promesas, a mí y a otros, pero nunca se materializaron. Y entonces, de repente, sí, sin consultar, sin cuidado. Emmeline exhaló lentamente. Se ofreció a respaldar mi propuesta de publicación. Dijo que mi libro se convertiría en la pieza central de la biblioteca del pabellón. Luego se retiró. Dijo que el tono no era lo suficientemente moderno. No se trataba del pabellón, se trataba de control. La señora Romper,
Con los ojos abiertos, aferró su bolso con más fuerza. Una vez amenazó con revelar algo sobre mi esposo. Un viejo asunto zanjado hacía tiempo, pero él lo sabía. No tenía derecho. La señorita Marple dejó que sus palabras se asienten como polvo tras una tormenta. Cada confesión, una miga de pan. Cada emoción, un destello de algo enterrado. Finalmente se giró hacia Walsh, quien no dijo nada, pero cuyo ceño se había fruncido profundamente. Entonces, con una gracia serena, la señora Marple retrocedió. Creo, dijo, que, al intentar reconstruir algo, Julian Harmstone despertó algo más que nostalgia. Despertó recuerdos, y algunos recuerdos, he descubierto, no toleran ser perturbados. No acusó, no nombró. Pero mientras el grupo permanecía sentado en silencio, rodeado de historia, tanto registrada como negada, la señorita Marple supo que había corrido la red. La verdad aún no se había dicho, pero había entrado en la habitación, y pronto alguien intentaría correr la cortina, sin darse cuenta, quizá, de que ya había ocupado su asiento en primera fila, esperando la escena final. El día después de la reunión de la sociedad transcurrió con el silencio de algo que esperaba asentarse. En Little Finchley, la plaza del pueblo seguía tan limpia y pintoresca como siempre, pero había un cambio notable en el aire, como la pausa antes de una reverencia final. Los susurros flotaban en los rincones de la tienda de comestibles y detrás del mostrador de correos. El nombre de la señorita Marple se mencionó más de una vez, aunque siempre en voz baja y con la clase de reverencia reservada para vicarios y funerarios. La señorita Marple, sin embargo, no hizo nada inusual. Escribió 2 cartas, horneó una pequeña tarta de melaza y posó las dalias de finales de verano que estaban fuera de su ventana. Pero bajo estas tareas cotidianas, su mente trabajaba con una claridad serena, tejiendo hilos que llevaban mucho tiempo sueltos en una única e innegable trama. Ahora tenía la respuesta, o al menos creía tenerla. Pero creer no era una prueba, y la prueba, como solía decir, a veces se descubre mejor no con la confrontación, sino con la precisión. Necesitaba una última prueba. Esa noche, el salón de la vicaría estaba preparado para una modesta reunión. El reverendo Padwick, siempre atento, había accedido a organizar una charla de seguimiento para quienes habían asistido a la reunión de la noche anterior. Creía, sinceramente, que una mayor reflexión sobre el legado del pabellón podría ayudar a sanar las divisiones del pueblo. La señorita Marple, por supuesto, tenía un propósito diferente. Solo asistieron 5 invitados: Clarissa Beck, Emmeline Grantley, la señora Roper, George Hemsley y el inspector Walsh, que no vino a participar, sino a observar. El fuego estaba encendido, las sillas dispuestas en un semicírculo suelto y una bandeja de té en un rincón con obleas de crema y agua de cebada. La señorita Marple se sentó junto a la chimenea, con su labor de punto descansando suelta sobre su regazo. Comenzó con una charla informal, nada destacable. George habló brevemente sobre el campo de cricket. Clarissa mencionó una próxima charla sobre topónimos anglosajones. Incluso Emmeline comentó algo sobre el tiempo, aunque su tono se mantuvo tenso. Entonces, la señorita Marple cambió el tema de conversación con suavidad. «La reunión de anoche me recordó algo bastante curioso», dijo. «Es sorprendente, ¿verdad?, la frecuencia con la que los objetos cuentan historias mucho después de que los hayamos olvidado». Nadie respondió de inmediato. Clarissa cogió una oblea. George dobló y desdobló el borde de su manga. «Tomen esto, por ejemplo». La señorita Marple se levantó y se dirigió a una mesita donde había colocado una modesta caja de cartón. De ella sacó un trozo de tela de terciopelo carmesí intenso bordado con hilo dorado. Sus bordes estaban deshilachados, pero el color era inconfundible.
Es parte de la vieja cortina que se usó en La Mascarada de Verano, dijo, la producción que dirigió el señor Harmston en 1939. Clarissa se inclinó hacia adelante. ¿Dónde la encontró? En el pabellón, bajo el panel de mantenimiento, dijo la señorita Marple, con la voz tan suave como siempre, escondida con otros objetos, una borla, un programa y una carta. Emmeline se removió en su silla. Las manos de la señora Roper se quedaron inmóviles sobre su regazo. La carta, continuó la señorita Marple, volviendo a su asiento, no estaba firmada, pero tenía una sola inicial. Ah, dejó que el silencio se asentara. Luego añadió, como distraídamente, que era una carta hermosa, llena de dolor, llena de promesas también, pero sobre todo, creo, llena de asuntos pendientes. Los ojos de Clarissa se habían agrandado un poco. George parecía confundido, con el ceño fruncido, pero fue la señora Roper, normalmente toda aleteo y risita, quien dijo en voz baja, «Algunas cosas es mejor dejarlas sin terminar». La señorita Marple volvió la mirada hacia ella. A veces asintió, y a veces el pasado encuentra su propio camino de regreso al escenario. Volvió a mirar el cuadrado de terciopelo. «Este trozo de tela», dijo en voz baja, «tiene un ligero aroma, polvo y aceite de rosas, muy distintivo. Encontré un rastro en los guantes que dejaron en el pabellón después de la fiesta». Levantó la vista, no hacia la señora Roper, sino hacia Emmeline. Creo que el aroma pertenecía a Alicia Kent, o, como a veces la llamaban en el escenario, Ava Lonsdale. El nombre le llegó con una fuerza silenciosa. Emmeline la miró fijamente durante un momento demasiado largo. Entonces sonrió, una pequeña sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. «Hacía años que no usaba ese nombre», dijo. Clarissa se quedó sin aliento. «¿Tú? ¿Pero creías que eras de Dorset?» «Sí», dijo Emmeline. «Finalmente». Su voz era más firme ahora, pero había un extraño vacío en ella. «Me uní a la compañía de Julian en 1934», dijo. «Me encontró en una casa de vestuario en el Soho, cosiendo encaje en el abrigo de montar de una duquesa. Dijo que tenía el ojo. Diseñé 3 espectáculos con él. Lo amaba, por supuesto. O creía amarlo. Nadie lo sabía», murmuró Clarissa. «Nunca hablaste del teatro». «Lo dejé atrás», dijo Emmeline simplemente. «O lo intenté». La voz de la señorita Marple era suave. «Hasta que llegó aquí. Al principio no me reconoció», continuó Emmeline. «Había envejecido. Se le había hinchado la cara. Sus modales eran más pomposos. Pero cuando lo vi en el pabellón aquel primer verano, allí de pie, dando órdenes, todo me volvió a la mente. Las mentiras, la forma en que usaba a la gente, cómo me usaba a mí. Y usted decidió detenerlo», dijo la señorita Marple. Emmeline bajó la mirada. «Number solo», quería advertirle. «Envié el paquete, la cortina, la borla, el programa. Pensé que entendería lo que significaba. Un recordatorio silencioso, de que su pasado no se había desvanecido, de que no todos olvidaban lo que había hecho». George se inclinó hacia adelante. Pero alguien cortó la viga. Eso no fue una advertencia. Emmeline levantó la vista. «Yo no la corté». La sala se quedó paralizada. La señorita Marple no se movió. «Te creo», dijo, «porque el corte fue hecho con precisión. No es algo que se haga en el calor de la emoción. Fue ensayado, como la tarea de un tramoyista, perfectamente sincronizada. Caer justo cuando estaba en el centro del escenario». El rostro de Clarissa palideció. La señorita Marple se giró hacia ella. Lentamente, con suavidad. «Recuerdas mucho de sus planos, ¿verdad, Clarissa? Incluso dónde estaba colocado el soporte del micrófono». Clarissa abrió la boca. Yo la cerré. «Fuiste la única que trabajó estrechamente con él en los bocetos de renovación del pabellón», continuó la señorita Marple.
y eras la única que sabía exactamente cuándo y dónde se pararía. Una vez estuviste detrás de él, eclipsada por él, quizás avergonzada públicamente, quizás descartada discretamente. Clarissa miró a su alrededor. Los ojos se encontraron con los de ella, algunos abiertos de par en par, otros expectantes. Uno, los de la señora Roper, llenos de un horror naciente. Quería que el pabellón perteneciera al pueblo, susurró Clarissa. Quería convertirlo en un escenario para su ego, una plataforma, otra vez, siempre él. ¿Y el telón?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Lo tomé después de la caída, lo reconocí al instante. Creí que era una prueba, una forma de dirigir la sospecha hacia otro lado, hacia el pasado, hacia un fantasma. La señorita Marple guardó silencio un momento. Luego asintió, solo una vez. Ha preparado el escenario a la perfección, señorita Beck, pero el problema de montar una escena es que siempre alguien se fija en la iluminación. La sala permaneció congelada. Clarissa, todavía sentada, finalmente inclinó la cabeza. La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo. No con triunfo, pero con suavidad. No diría nada más esa noche. Mañana, tal vez, se pronunciarán las últimas líneas, pero esa noche el telón había empezado a caer, y la verdad, silenciosa e inconfundible, se alzaba plenamente a la luz. La mañana siguiente llegó como si nada hubiera cambiado. La luz del sol se curvaba suavemente sobre los alféizares de Little Finchley. Las botellas de leche tintineaban suavemente en los portales y la campana de la iglesia daba su modesta hora en el verde. Pero bajo esa superficie pulida, algo había cambiado. Los susurros se movían más despacio ahora, con un susurro de cautela más que de excitación. La noticia, aunque no anunciada oficialmente, ya había comenzado a circular cuando Clarissa Beck abandonó el pueblo. Empacó una maleta y subió al primer tren a Londres. Aún no se habían presentado cargos, ninguna gente había llamado a su puerta, pero su ausencia era más elocuente que cualquier cita. En Church Lane, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con su bordado intacto y la mente serena. El acto final, lo sabía, no era la revelación, no en un pueblo como este. Era la vuelta a la normalidad, la tranquila reconciliación de la vida cotidiana, la asimilación del horror en la rutina. Pero antes de que se desvaneciera, tenía una última obligación. El inspector Walsh había solicitado una reunión. Llegó poco después de las 11, con el abrigo abotonado para protegerse del frío moderado y la libreta en la mano. Se quitó el sombrero cuando Florence lo hizo pasar y esperó a que la señorita Marple sirviera el té antes de hablar. «Tenía razón», dijo en voz baja. La señorita Marple esbozó una modesta sonrisa. «Es muy amable de su parte, inspector, aunque a menudo me doy cuenta de que la verdad tiene poco que ver con el orgullo. Me lo confesó esta mañana», continuó Walsh. «Clarissa Beck, o mejor dicho, no lo negó. Dijo que creía que Harmston arruinaría el pueblo, lo convertiría en una caricatura de la cultura. Lo llamó preservación defensiva, pero fue fría, calculadora. Eso es lo que me inquietó. Tuvo muchos años para decidir qué sentía por él», dijo la señorita Marple. «Y, como he observado, no todas las heridas dejan sangre». Walsh se inclinó hacia adelante. «Pero hay cosas que todavía no entiendo. Pensé que tal vez podría explicarme el proceso, paso a paso». La señorita Marple asintió una vez. Comenzó con un motivo, por supuesto. Julian Harmstone llegó a Finchley con grandes planes, demasiado grandes para algunos. Pero era más que eso. Tenía un pasado que lo ataba a más de una mujer en este pueblo. Emmeline Grantley, que una vez se hizo llamar Ava Lonsdale, lo amó y fue descartada. La señora Roper temía que supiera algo sobre los tratos de su esposo, pero Clarissa hizo una pausa. Clarissa lo admiraba. Al principio,
Él le dio importancia. Le permitió presidir comités, editar borradores, tomar decisiones, y luego, como siempre, tomó el control. Hizo anuncios públicos. Se atribuyó el mérito de decisiones arquitectónicas que ella había diseñado cuidadosamente. Empezó a erosionar su posición silenciosamente, pero con eficacia, y sospecho que no era la primera vez en su vida que un hombre lo hacía. Walsh asintió, garabateando. Ella conocía sus hábitos, continuó la señorita Marple. Sabía que él estaría en el centro del escenario, sabía dónde estaría el micrófono y cómo cronometrar los discursos. Tuvo acceso al pabellón la semana Meo de Saint-Saëns, anterior a la fiesta. Tuvo todas las oportunidades para ver la viga y ocultar los daños con tela. Walsh levantó la vista. ¿Pero por qué plantar la borla del teatro? El programa. No lo hizo, dijo la señorita Marple. Era Emmeline. Lo envió anónimamente, una especie de advertencia, un recordatorio de su pasado. Nunca tuvo la intención de matarlo, pero Clarissa lo usó. Una vez que se derrumbó, recuperó el retal de la cortina y dejó la borla en un lugar que implicaría a alguien con un toque de teatralidad, a alguien como Emmeline. La señorita Marple levantó su taza, dio un sorbo lento y la volvió a dejar. Lo vi claramente la noche de la reunión. Clarissa estaba demasiado serena, demasiado ensayada. Intentó dirigir la sospecha, no absorber. Y sus manos se mantuvieron firmes cuando deberían haber temblado. Su historia, al ser cuestionada, estaba demasiado bien elaborada, pero lo que lo confirmó fue la borla. Walsh arqueó una ceja. «La puse en una muselina», dijo la señorita Marple, «en la vicaría. Aún olía a polvos compactos y aceite de rosas, el perfume de Emmeline de antaño, pero la había limpiado suavemente con aceite de lavanda justo antes de la reunión, un aroma que solo alguien familiarizado con el original habría notado. ¿Y lo hizo? Entrecerró los ojos, solo ligeramente. No fue confusión ni reconocimiento. La había visto antes. La había tocado. Recientemente. Walsh se recostó en su silla. Una trampa astuta. La señorita Marple suspiró levemente. Nunca disfruto teniéndolos, pero cuando se trata de teatro, sobre todo con quienes han vivido demasiado tiempo tras cortinas y papeles, a veces se necesita un poco de escenografía. Se quedaron sentados en silencio un momento. Afuera, un mirlo pío desde la valla del jardín. Walsh cerró su libreta. No presentaremos cargos a menos que surjan más. Al menos todavía no. La viga fue manipulada, sí, pero demostrar que fue intencional será difícil, y es poco probable que la señorita Beck regrese. La señorita Marple asintió. No hay necesidad de avergonzar más al pueblo. La verdad se ha dicho, a su manera. Walsh se levantó y se despidió con unas palabras de agradecimiento en voz baja. Cuando la puerta se cerró tras él, la señorita Marple permaneció sentada un rato, mirando por la ventana el pálido sol de la mañana. Más tarde ese mismo día, la noticia se filtró suavemente por el pueblo. Se vio a la señora Roper con una mirada más dulce. Emmeline tomó el té en la vicaría por primera vez en semanas. George Hemsley, aunque aún receloso, empezó a hablar con más soltura en público. Incluso el pabellón, despojado ya de banderines y cargas, parecía menos una escena de crimen y más una reliquia de un verano que ya se desvanecía. Al anochecer, Little Finchley había recobrado el aliento. Y la señorita Marple, en su tranquilo salón, reanudó por fin su bordado. Mientras su aguja se movía con firmeza sobre el lino, reflexionaba no sobre el drama ni sobre la revelación, sino sobre la simple y perdurable verdad en la que siempre había creído, que el mal rara vez se anuncia con una trompeta. Llega con suavidad, bajo el manto de la cortesía, y se deshace no con fuerza, sino con atención, con paciencia, observando lo que otros pasan por alto, y a veces, solo a veces,
haciendo la pregunta correcta en el momento justo para el culpable. En Little Finchley, la justicia no había llevado uniforme ni había cogido un mazo. Tenía perlas y había observado en silencio la actuación hasta la última reverencia.